¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Platicar con ustedes, por supuesto, de lo que es este proceso electoral que cada día se agudiza más y de los diversos actores y actrices que están a su alrededor. No solamente en el caso de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez, sino en realidad de todos los intereses que se han estado confabulando para llevar al país a una elección en donde en realidad solamente hay de dos sopas, por decirlo de manera coloquial, porque Jorge Álvarez Maínez, aun y cuando tuviera algún tipo de posibilidad para ganar o alguna posibilidad real de ganar, pues representa los mismos intereses que Xóchitl Gálvez, con un discurso más progre, si quiere verlo de esa manera, pero en el fondo son exactamente lo mismo y ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Y con base en ello se presentan diferentes discursos y narrativas. Por supuesto, el uso político de la violencia que no es, por supuesto, ninguna falacia, la violencia que no es, por supuesto, ningún invento, ni mucho menos, que está ahí, que se ejerce sin ningún tipo de rubor, que ha enlutado y ensangrentado a este país desde hace muchísimos, pero muchísimos años, pero que tiene una mano que mece sus actitudes, sus actividades, y que no es precisamente la del Mayo Zambada o la del Mencho. Por el otro, por supuesto, está el papel de los comunicadores, de los intelectuales, quienes han entrado ya a un proceso del todo o nada, en donde lo que importa es ganar, haya sido como haya sido, y en donde su credibilidad puede estar completamente ya destruida. Pero lo que importa aquí es evitar que Claudia Sheinbaum pueda alcanzar la llamada silla del águila, que se presente un segundo gobierno de la llamada cuarta transformación, y para eso se ocupa de todo tipo de herramientas. Por ejemplo, déjeme comenzar por este punto. Ayer Héctor Aguilar Camín, en este programa de Leo Zuckerman, con el afán de destacar la gira de Xóchitl Gálvez por Estados Unidos y por España, utiliza un término netamente racista, un término que lo evidencia en toda la extensión de la palabra a él, a sus seguidores y a todo este grupo de intelectuales que durante muchos años se ungieron como los dueños de la verdad absoluta, que pusieron sus plumas de oropel, su verborrea elegante a favor del poder para legitimar, para normalizar hechos verdaderamente atroces, tanto económicos como en materia de seguridad. Se dejaron seducir por su cercanía al poder, se dejaron seducir por todos los lujos que de esta emana, y perdieron cualquier capacidad crítica porque sus voces, su estridencia, sus señalamientos están realmente manipulados o responden a intereses que no tienen absolutamente nada que ver con un análisis crítico, con un análisis real, con un análisis de fondo. Personajes como el mencionado Aguilar Camín, los mencionados Krause, Amparo Casar, Denise Dresser, y muchos otros que se han amparado en la academia y que se han vendido precisamente como esos intelectuales preocupados por el desarrollo del país, preocupados por lo que ellos consideran como la degradación del mismo, como el retroceso de las instituciones durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, por el simple hecho de que tiene una visión mucho más social, alejada precisamente de esos sectores aspiracionistas, de esos sectores que ya vivieron durante muchos años un verdadero torrente de dádivas, de beneficios, la gran mayoría de estos completamente injustificados, pero que no quieren perderlos, por supuesto, y que para ellos es un insulto que un personaje de estas características los haya puesto en su lugar o los evidencie en su infinita soberbia. Para ellos, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República no salga a otros países, esté concentrado en sus obligaciones en el territorio nacional, es producto del miedo provinciano, según las palabras de Aguilar Camín. Miedo provinciano. Para ellos, provincia es malo, provincia es sinónimo de retraso, sinónimo de pobreza, sinónimo de poco brillo. Para ellos provincia es ofensa, así de sencillo, pero son parte de ese sector de la población que en realidad odia,
a Andrés Manuel López Obrador y a todo lo que representa Andrés Manuel López Obrador, creadores de un discurso, de una narrativa totalmente ofensiva que busca minimizar no al líder político, no al personaje político, no al gobernante, sino a la persona y con ello a todos los que puedan, muchos pocos regulares que lo puedan respaldar. Ellos fueron los creadores, los que bautizaron con el famoso término de peje zombies en un principio, posteriormente que malinterpretaron, que manipularon esta declaración que hizo el presidente de la República al inicio, por supuesto, de su sexenio, tratando de pintar a sus seguidores como mascotas. Recuerda este término de de la famosa comida para gatos. En fin, ellos han creado toda esta narrativa verdaderamente espeluznante, verdaderamente polarizante, una narrativa en donde tristemente muchas personas les dan ese seguimiento, les dan ese apoyo porque se creen o piensan que son de ese sector de la sociedad, porque son totalmente dóciles, agachones con los de arriba, pero con los de abajo son soberbios, se engrandecen, se ponen una actitud hasta caciquil, ¿no? Una actitud de amo. ¿Por qué? Porque el verdadero amo los somete todos los días a ellos. Y eso es lo que muestra su podredumbre como seres humanos, porque tú puedes tener una visión crítica, una visión objetiva, una visión positiva, negativa de cualquier administración, de cualquier empresa, de cualquier entorno, pero cuando tú eres uno con los de arriba y otro con los de abajo, lo único que confirmas precisamente es que eres una basura humana. Así de sencillo, que eres un clasista y un racista. Te llames como te llames y te dediques a lo que te quieras dedicar. Y esto nos lleva precisamente a lo que publica gente como Riva Palacio o como el propio Loret de Mola, que insisten en estos conceptos del miedo, del narcotráfico. ¿Para qué? Para insertar, como ya lo hicieron, y vaya que ha tenido este motivo de discusión, no se puede negar, claro que va a tener un impacto este famoso hashtag inflado y mentiroso de narcopresidente, pero que les funcionó, le invirtieron millones y millones y millones de dólares. Entonces, por supuesto que van a tener algún tipo de ganancia. ¿Cuánto? Ya lo veremos en las próximas encuestas, no de Massive Caller, por supuesto, o de México Elige, que son dirigidas por panistas y que son de chocolate, por más que hay algunas personas que la reposteen y festejen a los cuatro vientos, sino que el resto de las encuestas que le puedo garantizar seguramente le van a dar algunos puntillos ahí a Xochitl Gálvez. Aunque vamos a esperar, por supuesto, vamos a esperar. Lo cierto es que con este falso hashtag en el cual invirtieron millones, pues han encontrado ya el caminito, un caminito en el cual por supuesto van a ir profundizando y van a seguir utilizando la violencia como parte central de todo ello. Y es que, a ver, seamos muy claros, y aquí es donde me gustaría profundizar con ustedes, porque la política mexicana, por lo menos sectores de la política mexicana, del empresariado mexicano, están mostrando su ropa más sucia, están mostrando su rostro más enlodado, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, como lo dice el maestro Chicotecat, podemos ver en una especie de, ¿cómo podríamos decirle? De aguas negras, ¿no? Vemos flotando estas acciones injerencistas de Estados Unidos a través de la DEA y con ayuda precisamente de este periodismo mercenario de nuestro país, reconocido internamente, como el de Loret de Mola, o el de Adela Micha, o el de Pamela Cerdeira, o el de Raimundo Riva Palacio, o otros más, en torno a este hashtag de narcopresidente, en torno a un caso cerrado en el 2006. Pero esto nos recuerda lo que pasó en 2018. La inquietud de los poderes fácticos obviamente aumentaba, crecía a medida que era evidente que López Obrador iba a ganar, que la distancia con el segundo lugar era muy similar a la que veíamos hoy con Xochitl Gálvez, que la distancia con el segundo lugar era con base a un apoyo popular, ¿no? A un crecimiento en todos los sondeos de opinión, en todas las encuestas. Y es ahí precisamente en donde se intensifica, al igual que en el 2006 y que lo vemos ahora en la actualidad,
esta capacidad de difundir mentiras mediáticas, de difundir diferentes acciones, de invertir dinero precisamente para tratar de evitar que llegue aquel personaje, aquella personaje que no te conviene para tus intereses. Recordar que Roberto Hernández, por ejemplo, quien era dueño de Banamex, llegó a ofrecer $5 millones para contener con sobornos, con propaganda a Andrés Manuel López Obrador. Y lo mismo hicieron personajes como Claudio X González de Kimberly Clark, como Eugenio Garza Herrera, fundador del Tecnológico de Monterrey, como Daniel Serville del Grupo Bimbo, como Germán Larrea, magnate de la minera mexicana Grupo México, y la polémica figura, por supuesto, de Carlos Slim, un hombre que sí llama la atención que ayer haya aparecido en medio precisamente de toda esta diatriba mediática y verbal que se ha venido dando en los últimos días y que da varias declaraciones y que por supuesto cada quien las utiliza para su santo, pero me parece que hay tres que son las más importantes desde el punto de vista político y en parte se las decíamos ayer, la separación de poderes que dice Slim, por supuesto que existe, nunca antes había dado, no existía antes. Dos, el tema de la autonomía de los organismos que dicen no son autónomos. Ahí están varios casos en donde un personaje que era presidente o directivo o dirigente o el responsable, la cabeza, como usted quiera, de IFETEL, de repente se convierte, ¿no?, en trabajador, en directivo, en CEO de una empresa de telecomunicaciones, dice una empresa de medios. Eso pues, es la puerta giratoria que en todos lados tristemente se dan esos organismos supuestamente autónomos que, como le decía un día, se tienen que reformar. Entiendo esa defensa a ultranza que se da de muchas personas que han recibido un beneficio de una u otra manera, pero la realidad es que no funcionan para las mayorías. ¿Por qué? Porque no están generando muchos de ellos las condiciones para las cuales realmente tuvieron que ser creados y en realidad son defensores de una oligarquía. Pero estos empresarios, retomando el punto y cerrando lo de Slim, porque les dije tres puntos, son esos dos, y por supuesto el tema de Pemex, ¿no? En donde cuestiona a Calderón y a Peña. Y en los otros temas, bueno, Slim sí, desde mi punto de vista, se equivoca brutalmente, o más que nada muestra lo que es parte de esta oligarquía, precisamente que está en contra de la distribución de la riqueza, que está en contra de las cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, él es un hijo del neoliberalismo, como diría la maestra Ana Lilia Pérez, y por lo mismo forma parte también de esa élite que en un momento dado tienes que saber seducir, tienes que saber negociar, tienes que saber llegar a acuerdos, porque es una élite que no quiere perder, por supuesto, sus privilegios. Y ahí me remonto a lo que dijo Viridiana Ríos con base en estudios. No es ni siquiera a estos personajes a los que López Obrador, con sus políticas públicas, les ha hecho mella, sino a los que vienen debajo, a los que realmente se creen fifís sin serlo, pero que tienen muy buenos salarios y que son los pobres de derecha. Pero estos personajes fungieron como parte medular de esas campañas de guerra sucia y lo mismo son los mismos nombres, las mismas firmas, los mismos industriales, los que están ahora detrás precisamente de cada uno de los actos, agrega las Salinas Pliego, que está detrás de cada uno de los actos en contra de la llamada cuarta transformación, porque no les gustó el movimiento que hizo López Obrador en materia económica hacia el lado izquierdo y utilizan precisamente al narcotráfico como parte medular de toda esta discusión. Basta ver solamente, ya le decía lo de la DEA, pero no solamente es México, ¿eh? Si usted le echa un ojo, Ecuador, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, es una violencia del narco que golpea a todas estas naciones en donde de una u otra forma hay movimientos e intereses que no le convienen a los Estados Unidos. Usted me dirá, Jesús, Ecuador está Noboa, que es de derecha, en el caso de Perú también, en el caso de Uruguay, sí, pero ahí se utiliza la violencia de una forma de control social muy similar a lo que pasa en el polémico El Salvador. Incluso en el caso de Venezuela está confirmado. La DEA armó un plan, ¿no?, para generar una inestabilidad en Venezuela utilizando el narcotráfico. Y es algo que dio a conocer la Asociación de Prensa, ¿no?, que detalló una operación encubierta de la DEA durante varios años en Venezuela, insisto, la Operación Tejón, en donde manejan el narcotráfico para generar inestabilidad en aquella nación sudamericana. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Ahí están los transportistas de Chiapas, ¿no? Porque ahí le va. Vea usted cuántos casos se están generando en entidades como Chiapas, como Guerrero. Y no es fortuito.
lo mismo que en Tabasco, no es fortuito. No estoy minimizando la violencia, lo dejo clarísimo, sino estoy tratando de entender por qué se intensifica en momentos como estos, más allá de la narrativa tradicional. Por un lado, vemos a los transportistas de Chiapas, ¿no? Que denunciaron precisamente que en carreteras de la frontera con Guatemala, la sierra y el norte del estado, no hay condiciones de seguridad para trabajar debido a los asaltos, al cobro de piso, los asesinatos, por supuesto, de por lo menos 30 choferes en 2 años. Las agencias de viajes mantuvieron suspendidos sus recorridos por la selva Lacandona, ¿no? Por la situación crítica que se vive desde diciembre del 2023, lo que pasa en las zonas de los Altos de Chiapas, desde donde se teclean estas diversas opiniones, puntos de vista de grandes reporteros como Rosetta Belani, por ejemplo, como Luis Hernández Valls, como el maestro Raúl Romero, como el maestro Xicoténcatl, y en donde dejan muy en claro, por supuesto, la situación de Panteló, que se ubica muy cerca a San Cristóbal, y en donde, caray, se registran enfrentamientos entre este grupo de las autodefensas, el Machetex, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, contra los caciques de apellido Herrera, ¿no? Quienes durante años dominaron la escena política municipal de ese municipio y que fueron expulsados en julio del 2021. Hablamos de 3,000 desplazados en Chiapas por el accionar coordinado del crimen políticamente organizado en una escenografía prediseñada que enfrenta al cártel de Sinaloa contra el cártel de Jalisco, mismos que se encargan del reclutamiento forzoso de cientos de jóvenes en el sureste y a nivel nacional desde el 4 de junio del 2023 a la fecha. El asesinato de 33 personas directamente relacionadas con el proceso electoral del próximo 2 de junio, 33 hasta el momento, que son aspirantes, precandidatos, encuestadores, colaboradores de partido. Y podemos hablar del caso de las personas que recibieron con porras un 23 de septiembre, ¿no? A los integrantes del cártel de Sinaloa, a la gente del Mayo Zambada, para contener las extorsiones, el cobro de piso, las desapariciones por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Una realidad de más de 280,000 personas que habitan en la región fronteriza, las familias de San Cristóbal de las Casas comunicándose vía telefónica con personas de frontera Comalapa que les ofrecen refugio en el Valle Jovel, pero que los criminales tienen secuestrada literalmente a la población. Hay retenes, hay controles carreteros, el crimen políticamente organizado secuestra a los jóvenes, los obliga a vigilar las entradas, las salidas de los pueblos, lo que pasa en frontera Comalapa, en Chicomucelo, donde los mercados están vacíos, donde no hay gasolina, tampoco en los municipios de Siltepec, Motocintla, Matenango, Mazapa, La Grandeza, El Porvenir. Alrededor de 5,000 maestros que trabajan en los municipios de la zona sierra y fronteriza suspendieron labores, salieron precisamente de la zona. Cómo olvidar el asesinato de una maestra del Colegio de Bachilleres de Chiapas que se dio a finales del año pasado, el caso de la selva lacandona, conocida a principios del siglo XX como el desierto de la soledad y que fue considerada después por la Iglesia Católica en su vertiente de teología de la liberación como una tierra para sembrar sueños, bueno, también campamento y base de operaciones desde el 83 del EZLN, y desde hace 4 años también es territorio para el trasiego de drogas, de personas. La cosa ha empeorado con el control que ejerce esta empresa criminal del cártel de Jalisco Nueva Generación, que cobra derecho de piso a todo vehículo que transita por la zona de frontera Corozal, La Canján o a Palestina. Por supuesto, la delincuencia políticamente organizada ha abierto pistas de aterrizaje para el trasiego de drogas, controlan indocumentados, cobran derecho de piso a pequeños comerciantes, cuotas a prestadores de servicios turísticos, amenazan a dirigentes comunitarios, esclavizan a jóvenes centroamericanas, obligándolas a prostituirse. Y aquí uno se pregunta, la rápida expansión del crimen políticamente organizado en territorio como el chiapaneco, que hace 5 años se caracterizaba por su organización, por su resistencia a diferentes proyectos de minería, a diferentes proyectos neoliberales, a diferentes proyectos que benefician a este gran capital, el mismo que está en contra de la obra pública que ha llevado a cabo el gobierno de López Obrador, porque dice no nos va a traer ninguna ganancia. Los cárteles, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ejecutando las órdenes, sometiendo a la población al secuestro, al terror, a una terapia de shock, de pavor, donde solo atinan a decir que los cárteles se enfrentan, y así es como se entablan opiniones, discusiones, como si de equipos de fútbol se tratara, nos dice el maestro Xicoténcatl, pero
Semejante teatralidad criminal tiene un potente andamiaje, estructura, financiación para desarrollarse, para alcanzar objetivos. ¿De acuerdo? No son los cárteles solamente. Está metida en las agencias estadounidenses. Es su manual. Es decir, no estamos descubriendo el hilo negro. Es el manual que utilizan estas agencias para desestabilizar países, iniciar en territorios sacrificables como tales, para garantizar, por supuesto, la llegada de sus intereses económicos, pero además para crear el caos y un verdadero infierno que afecte de una u otra manera a gobernantes que no responden a sus propios intereses. Recuerda que Estados Unidos ha anunciado a través de sus diversos suspirantes a la Casa Blanca una campaña expansiva, agresiva, ¿no? En México de sus agentes en cuanto termine el gobierno de López Obrador. Y para mantener a México de rodillas, que es lo que busca Estados Unidos o busca los intereses hegemónicos y busca la derecha colonizada, para mantener ese México de rodillas es necesario continuar con la narrativa imperial de la guerra contra las drogas y la lucha contra el terrorismo. La población obviamente está ocupada en una especie pues, de juego de sombras, ¿no? Del tipo la caverna de Platón, porque no olvidemos que el negocio de la guerra contra el narco, comandado por las agencias de inteligencia imperiales, es protagónico en este proceso electoral de nuestro país y alcanza niveles sofisticados. La agresión, por ejemplo, como el uso de drones para atacar comunidades rurales en Guerrero, en donde los pueblos marcan la pauta de resistencia armada contra el crimen políticamente organizado, para generar lo que está pasando en Chilpancingo, ¿no? Ojo con esto, no solamente es esta actitud bélica, sino también se cuenta incluso con el respaldo del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, que en su lado oscuro proyecta y promociona a los famosos corridos tumbados. Y de esta forma queda claro que el éxito de este fenómeno musical no se explica sin observar detenidamente las heridas de un país sometido por este crimen políticamente organizado y vecino de un imperio que lleva 40 años de diseño y de acción criminal contra los pueblos de América Latina con una política sostenida de golpes de Estado y descomposición social llamada guerra contra el narco. El éxito de los corridos tumbados va de la mano dura de una estrategia de marketing cimentada, por ejemplo, en TikTok. Es una especie de sabiduría mercadológica, ¿no? Que domina muy bien y no lo hace el cártel de Jalisco o el cártel de Sinaloa o alguno de los chicos que cantan o escriben. Lo hace una industria alrededor de ellos. Una de las mayores conquistas de la sociedad moderna es la llamada división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y se trata de evitar la concentración del poder. ¿Está de acuerdo? En general, no hay problema cuando los tres poderes comparten la misma ideología, mejor dicho, cuando sirven a la misma clase social, y así pasa en todo el mundo. Los pocos conflictos que pueden darse son sobre cuestiones menores, simples luchas por el poder entre diversas facciones de la clase social dominante. Y son los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España o de Francia, tan presumidos por los integrantes de la derecha. Y así pasaba en México. Y toda la derecha era feliz. Una situación que prevaleció durante décadas. Eran pleitos entre distintos grupos de ricos, ¿no? Entre distintos grupos de oligarcas. Pero llegó López Obrador, llegó el obradorismo al Poder Ejecutivo, ganó parte, una buena parte del legislativo, y vino aquí toda la diferencia con el Poder Judicial, un poder judicial que sirve a los intereses antipopulares. Para poder formar, renovar al poder judicial, no hay elecciones. Es un poder que se ha formado y renovado por vía puramente burocrática. Y ahí está enquistada desde hace décadas la oligarquía. Así de simple. Esta es la razón de que en México el poder judicial le juegue permanentemente las contras al poder ejecutivo, ¿no? La defensa de la Constitución, como dicen muchos inocentes, y a la parte legislativo muchas veces que se identifica con las causas populares y que se opone al dominio de la oligarquía. Esta contradicción entre los poderes del Estado es irresoluble en las actuales condiciones políticas y jurídicas del país. Para resolverla, es necesario que el Poder Judicial adquiera y tenga carácter democrático, es decir, que a sus miembros los elija la ciudadanía, el pueblo, por la misma vía que son elegidos los miembros de los otros poderes, y se requiere para ello una reforma constitucional que disponga que así debe ser. Y esa reforma constitucional exige mayoría calificada, que en el caso mexicano implica contar con 2/3 de los miembros del Congreso. Si no se logra esa mayoría calificada, el Poder Judicial seguirá al servicio de la oligarquía y opuesto a la transformación política. Políticamente la oligarquía está representada por el PAN, por el PRI, ¿no?
Eso es un hecho por el PRD, los tres de triste memoria, y de modo que en las elecciones generales del 2 de junio, la ciudadanía tendrá usted que elegir entre dos sopas, que le decíamos, ¿no? El obradorismo y el anti-López Obradorismo. Más de 100 días para llegar al 2 de junio, parece una eternidad para el conjunto de la sociedad mexicana y no hay que descartar acciones que apunten a una desestabilización pura y dura. Por el momento se da una feroz lucha de poderes, poder judicial contra ejecutivo, así como una exacerbación de la violencia criminal que busca inclinar la balanza del voto a favor del conservadurismo político representado por una derecha desesperada. ¿Por qué? Porque no consiga cortar la enorme distancia que separa a las candidatas Claudia Sheinbaum por parte del PAN, por parte de Morena, perdón, es Claudia Sheinbaum por parte de Morena y Xochitl Gálvez apoyada por el PRI, el PAN y pues lo que resta del PRD. ¿Usted qué opina al respecto sobre esto? Yo por lo pronto le agradezco el favor de su atención. Si le gustó el video, échele pulgar arriba, suscríbase, déjenos su comentario, por favor, que nos ayuda muchísimo. Denle a la campanita para que esté pendiente de nuestro contenido y si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias. Yo lo veo y lo escucho en la noche y por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.